Cordial saludo para todos. Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Daniel Alejandro González Ortiz y toda mi información académica la pueden encontrar en esta primera diapositiva. Hoy vamos a tratar un tema bien importante que es o trata sobre viveros y selección de material vegetal. Primero que todo, para esta orientación, entonces tenemos los componentes curriculares, los ejes temáticos, el estándar y el logro. Nuestro tema principal se llama vivero y selección del material. Entonces vamos a ver como ejes temáticos la importancia del vivero, clases de vivero, las semillas y sus clasificaciones, parámetros técnicos de la clasificación de plántulas, tipos de propagación de material vegetal y herramientas necesarias para ello. Primero que todo, vamos a dar un concepto sobre vivero. Entonces, un vivero es un conjunto de instalaciones agronómicas en el cual se plantan, germinan, maduran y endurecen todo tipo de plantas. Entonces, como podemos apreciar en la fotografía, un vivero trata sobre una gran instalación física, una construcción donde podemos tener muchas plantas de todos los tamaños y de todas las especies. Bueno, la importancia de los viveros. El vivero es un conjunto de instalaciones que tiene como propósito fundamental la producción de plantas, la producción de material vegetal. Esta producción de plantas en viveros permite prevenir y controlar los efectos de los depredadores y enfermedades que dañan las plántulas en su etapa de mayor vulnerabilidad. Los viveros, otra descripción, se habla de que los viveros pueden funcionar no solamente como fuente productora de plantas, sino también como sitios de investigación donde se experimenten con las especies nativas de interés, con la finalidad de proporcionar la formación de bancos temporales de germoplasma y plántulas de especies nativas que permitan su caracterización, selección y manejo. Esto permitirá diseñar, conocer y adecuar las técnicas más sencillas para la propagación masiva de estas especies vegetales. Además, los viveros también podrían ser sitios de capacitación de donde surgieran promotores de estas técnicas con las plantas. Los viveros autorregulan su temperatura e intensidad lumínica. Entonces, precisamente todo esto por ser unos sitios totalmente cerrados. Clases de viveros. Tenemos prácticamente lo clasificamos en tres, lo que son los viveros agrícolas, los viveros forestales y los viveros ornamentales. Los viveros agrícolas nos hablan de principalmente qué es la producción de frutas o de árboles o de plantas frutales. Los viveros forestales, los cuales se dedican a la producción de árboles para repoblación o jardinería. Y este concepto lo trasladamos a que existen los bosques de producción y los bosques de conservación. Los viveros ornamentales que producen plantas para jardinería principalmente o fundamentalmente. Acá invitamos a ver este video de YouTube precisamente que nos habla sobre los viveros en el caso de arroz. Continuamos. Dependiendo su finalidad, los viveros son temporales o permanentes. ¿Qué es un vivero temporal o volante, más conocido? Se establecen en áreas de difícil acceso, pero están muy cercanos a las zonas donde se realizan la plantación. Su producción predominante es las plantas forestales, generalmente se ubican en claros de bosque y trabajan por periodos cortos de 2 a 4 años, cuando mucho. La producción debe coincidir con la temporada de lluvias. Para su funcionamiento se requiere poca infraestructura y la inversión es baja. Entonces, este es en el caso de un vivero que se llama temporal. En el caso de los viveros permanentes, estos viveros tienen otras características. Entonces hablamos que es la extensión de terreno dedicado a la obtención de plantas con diferentes fines, reforestación, frutales y ornatos, ya sea en áreas rurales o centros urbanos.
Su instalación requiere una inversión mayor en equipo, mano de obra y extensión y terreno. Debe contar con vías de acceso que permitan satisfacer oportunamente la demanda de plantas. Además de eso, poseer punto de agua para que facilite todos los procesos. ¿Cuáles son los beneficios de tener un vivero en casa? Entonces, este también es muy importante, porque no solamente los viveros son sitios que están fuera o que están lejos de las casas. Entonces, acá existen o hemos enumerado 8 ventajas de tener un vivero en casa. Las plantas oxigenan y mejoran la calidad de aire en el interior de una vivienda. Las plantas equilibran la humedad ambiental. Las plantas decoran. Las plantas pueden protegerte de miradas curiosas, ¿cierto? Hay plantas que se utilizan para este tipo de, digamos, de protecciones. Las plantas para amortiguar el ruido ambiental. La jardinería en casa es un hobby estimulante para muchas personas. Las plantas en casa para ahorrar. También las plantas en casa en muchos países o en varios países hacen parte de esa cultura social, de que tener plantas, de que sembrar, de que untarse de cierta forma de estos abonos, de estas plantas, verlas crecer y que den frutos, hace parte también de las culturas sociales de las personas en muchos países. En esta diapositiva nosotros podemos ver entonces un tema que se llama la semilla y sus partes, clasificación. Entonces principalmente vemos cómo la semilla, esta estructura interna, ¿cierto? Que poseen, por ejemplo, en el caso de estos frutales, que son, digamos, rígidas, fuertes, duras, entonces tienen unas clasificaciones. Si hablamos del endospermo, ¿cierto? Nos indica dónde queda el endospermo. El embrión como tal, que es el germinador, es como las partes más importantes. El tegumento, ¿cierto? Lo que hace es cubrir. El pericarpio, entonces el pericarpio lo tenemos subdividido, está en el endocarpio. Endocarpio significa adentro, ¿verdad? El mesocarpio, que es externo, y junto con el epicarpio. También tenemos otra imagen donde podemos ver una semilla con algunas de sus subdivisiones. Tenemos la cubierta, que es toda esta parte externa, ¿verdad? Tenemos la plúmula que es precisamente la que da origen a esta nueva plántula, por decirlo así, donde, digamos, aparecen las primeras hojas, la radícula, ¿cierto? El micrópilo y el cotiledón. Entonces, este es precisamente todo el alimento que necesita esta nueva planta, que necesita, digamos, este proceso de germinación. Continuamos con las diapositivas. Y aquí podemos apreciar, digamos, cómo se da, cuáles son las etapas diferentes de un proceso de germinación. Entonces podríamos decir que se puede tratar de una semilla de frijol, ¿verdad? Entonces, donde hay unas raíces primarias, donde hay un tegumento, ¿cierto? Donde podemos apreciar cómo se va dando ese desarrollo embrionario, cómo se va estructurando todo un sistema rizoide, por ejemplo, cómo se va estructurando todo un sistema foliar, ¿cierto? Entonces, con todas sus partes y en la medida que van pasando los días, cómo va creciendo y cómo se va creando, desarrollando. Esto es un dibujo, también lo podemos apreciar en modo fotografía, cómo es el paso a paso de la germinación de una semilla. Hemos colocado esta fotografía precisamente de un aguacate. Vemos también que pues todos conocemos que el aguacate pues posee una semilla de mayor tamaño y lo que dice aquí es la parte superior desde aquí germinará
el hueso, manténlo seco. Entonces, esto sabemos, como se puede apreciar en otros videos, cómo se coloca a germinar la semilla del aguacate precisamente en un vaso con agua. Entonces, acá lo que nos indican es ello. Bueno, seguimos. En esta diapositiva empezamos a hablar de la semilla y sus partes. La semilla, entonces, puede recibir varios nombres, esta semilla, dependiendo del país, dependiendo del continente. Entonces recibe varios, incluso en nuestro país, también recibe varios nombres, depende de la región. Entonces puede llamar semilla, simiente, pepa, pipa o pepita. Es cada uno de los cuerpos que forman la parte del fruto y que dan origen a una nueva planta. Es la estructura mediante la cual realizan la propagación de las plantas, que por ello se llaman espermatofitas, ¿verdad? Que son plantas con semilla, las espermatofitas. Este señor Martín en 1946 hizo una clasificación de las semillas basadas en la posición, el tamaño y la forma del embrión, tal como la podemos ver en la imagen de la derecha. Las categorías básicas son el embrión basal, el embrión periférico, el embrión axial. Los basales, primero que todo, hablamos de esta que son los basales. Entonces, según el tamaño se clasifican en rudimentario, ¿verdad? Rudimentario, y también se clasifica en lateral. En este caso, digamos, podemos verlo aquí en los dibujos. Entonces, ¿cuál es precisamente a qué figura nos estamos refiriendo? Luego tenemos el amplio capitado y lateral, que por ejemplo en el caso de las gramíneas. Las gramíneas, recordemos que son todos los pastos que se llaman de esa forma. Los axiales, entonces tenemos el axial. Los axiales son los más frecuentes y hay varios tipos según la forma y tamaño lineal, el pigmeo, el micro, el espatulado, doblado, plegado y englobado. Entonces aquí los tenemos. El axial son estos tres. Entonces tenemos el lineal, el doblado, ¿verdad? Y el englobado. También tenemos acá el periférico. Continuando con las partes de las semillas y sus funciones, entonces tenemos aquí en la imagen, tenemos nuevamente una semilla con sus partes, cubierta la semilla, la plúmula, ¿verdad? Donde aparece estas primeras hojas, la radícula, que es como la base, y el cotiledón. Entonces, que es prácticamente toda esa reserva que necesita esta nueva planta. Empecemos. El embrión es una planta o es la planta muy pequeña contenida en la semilla que se encuentra en estado de letargo, ¿cierto? Entonces nos referimos a ella. El endospermo, o también llamado albumen, es la reserva de alimento que tiene la semilla normalmente en el almidón. El epispermo es una capa exterior. Si hablamos del cotiledón, hablamos que es la primera hoja, ¿verdad? Sola o junto con otras hojas, ¿cierto? También se pueden llamar las primeras hojas. Se forma en el embrión de una planta fanerógama, modificada especialmente y que en algunos casos acumula sustancias de reserva. ¿Dónde están estas sustancias? Aquí se encuentran todas estas sustancias de reserva. La plúmula, ¿cierto? Como la podemos observar, parte del embrión de una planta que al desarrollarse da lugar al tallo. Esta da lugar a esa estructura rígida que conocemos como el tallo. Y la radícula, que es este punto, es la parte del embrión de una planta, ¿verdad? Entonces, es la parte más importante, bueno, sí está bien, es la parte más importante que es del embrión. El embrión es la parte más importante de la semilla, considerada como la planta en miniatura. Está formada por el cotiledón, la radícula, el talluelo, la gémula, plúmula. Algunas plantas poseen un solo cotiledón
y se les llama monocotiledóneas. En la fotografía podemos apreciar entonces una serie de frijoles, de diferentes tipos de frijoles que se pueden dar en el país. Bueno, continuamos con la clasificación de las plantas. Las plantas se clasifican en plantas sin flor y plantas con flor. Si hablamos de las plantas sin flor, entonces nos dice que son aquellas que no producen flor, por ejemplo, como los helechos. Los helechos son de las plantas más antiguas que existen en la historia de la flora en el mundo. Las colas de caballo, incluso a estas plantas como helechos y como colas de caballo se le llaman también plantas dinosaurio. También tenemos musgos, pinos, abetos y cipreses. Se dividen en briófitas, pterófitas y gimnospermas. Aquí lo que podemos ver en la figura, entonces, es la clasificación de las plantas y las plantas con flores, ¿cierto? Que nos referimos a las gimnospermas y a las angiospermas. Mientras que las plantas sin flores, hablamos de los musgos y los helechos. Recordemos que estas plantas sin flores también se conocen como plantas arcaicas, por precisamente ser de las primeras plantas que existieron hace miles de millones de años. Aquí podemos ver en esta imagen la misma, digamos, el complemento, igual que el anterior. Entonces las plantas sin flor y con flor. Entonces ya lo dijimos, sin flor son las briófitas, ¿cierto? Las pterófitas y las gimnospermas. Y con flor las angiospermas. Tenemos aquí algunos representantes de musgo, de helecho, de los pinos. Recordemos que estos pinos generalmente, en el caso de Colombia, son árboles muy grandes con raíces verticales que se producen o están precisamente en los gradientes altitudinales más altos. Y las orquídeas. Recordemos también que nuestro país es muy abundante en cuanto a temas de orquídeas, que maneja una alta biodiversidad de casi 5.000 especies. Las plantas con flor, ¿cierto? Son aquellas complejas que suelen ser llamativas. Obviamente a todos nos parece que las plantas con flor son mucho más bonitas, precisamente por esa característica. Además de ello, que permiten y desarrollan los procesos de polinización con muchos insectos, otras con mamíferos, otras con aves, y relativamente los procesos de polinización son muy amplios. Las semillas están recubiertas por un fruto, ¿verdad? Que es una estrategia también que utilizan las plantas precisamente para, digamos, desplazar sus semillas. Entonces están envueltas en fruto para que alguien las tome, se las consuma, las coma o haga esa ingesta y luego sean depositadas en otro lugar. De ellas se obtiene un gran número de materias primas y productos naturales, por ejemplo, los encinos, manzanos, orquídeas y etcétera. Hay muchas plantas. Bueno, seguimos con la clasificación de las plantas, pero según su tamaño. Según su tamaño, entonces hablamos de árboles, hablamos de arbustos y hablamos de plantas herbáceas. Recordemos que estas últimas, las plantas herbáceas, son plantas que no tienen estructuras rígidas. Todas las plantas herbáceas son las que tienen estructuras más bien, digamos, no rígidas. Entonces, mientras que los arbustos, sus estructuras sí son rígidas y los árboles también. Según su forma, las plantas se clasifican: plantas sin flor, como ya lo mencionamos, los musgos, los helechos y otros, y las plantas con flor, las gimnospermas y las angiospermas. En esta figura podemos apreciar entonces la clasificación de las plantas según su tamaño. Plantas, hablamos de las hierbas, que decimos que son prácticamente son las mismas herbáceas, que no poseen esta rigidez en sus estructuras, en sus tallos o en sus talos.
Las matas, pues son conocidas también por todos, arbustos, ¿cierto? Y los árboles como los más grandes. Según su tamaño, entonces se presenta lo que es la rigidez de su tallo, las ramas, y pueden clasificarse en árboles, arbustos y plantas herbáceas. Los árboles son plantas de mayor tamaño, hay de variadas formas y tamaños. Los arbustos son vegetales más pequeños que los árboles, entonces son un poco más bajos y menos, digamos, con volumen. Sus ramas nacen desde el suelo. Plantas herbáceas son pequeñas plantas que sobresalen apenas del suelo. En esta figura podemos apreciar una vez más las plantas, cómo es su forma de reproducirse. Entonces, las plantas sin flores, como los musgos y helechos, y las flores, las que presentan flores, entonces están las gimnospermas y las angiospermas. Continuando el tema, vamos a hablar de los tipos de propagación de material vegetal. Entonces, los métodos de propagación pueden ser clasificados como naturales, según si se trata de estructuras propias de las plantas que permiten reproducirse asexualmente, bulbos, tubérculos, rizomas, estolones, hijuelos y otros. O artificiales si son producidas por el hombre, como la estaca, como el esqueje, el injerto, el acodo y cultivo in vitro. Aquí en esta imagen podemos apreciar cómo es cada uno de esos tipos de propagación. Entonces, aproximación, el inglés, el empalme, el corte de yemas, por corona, placa y lateral. También podemos ver cómo son los injertos que se producen en el laboratorio. Precisamente acá estos dos videos nos muestran cómo son o cómo se da todo el proceso de injertos en plantas de cacao. Continuando así, entonces mostramos en la imagen número 1 que está la estaca enraizada. En la imagen 2 tenemos el acodo aéreo y en la imagen 3 tenemos el diagrama de procesos de acodado. ¿Cuáles son las ventajas de la reproducción vegetativa? Entonces, la propagación vegetativa ha adquirido gran importancia y comprende un variado conjunto de técnicas que permiten la multiplicación de numerosas especies de interés agronómico. Y esas ventajas son, se mantienen y propagan sus características deseables, ¿cierto? Entonces, lo que quiera el cliente, alta productividad, mayor calidad, tolerancia a insectos, tolerancia a enfermedades, resistencia. Al ser individuos clonados idénticos, su uniformidad es una ventaja en el manejo del cultivo. Entonces, esto para tenerlo en cuenta. Se pueden acortar la etapa vegetativa, por lo que las plantas pueden entrar más rápido en la etapa reproductiva, la fructificación. Entonces, este tipo de plantas inician sus procesos de floración a más temprana edad, como también sus procesos de producción de frutos. Se pueden preservar los genotipos y complejos genéticos en los bancos clonales. Se puede conservar genotipos superiores que determinan las características genéticas favorables, como resistencia a plagas, como resistencia a enfermedades, como el crecimiento, producción de frutos, etc. Las estacas o esquejes, entonces, nos hablan de que es una propagación o una técnica de multiplicación vegetal que se utilizan con trozos de tallos, ¿cierto? Principalmente nosotros conocemos un cultivo en nuestra región como es la yuca. Entonces la yuca se da precisamente por este tipo de propagación que se llaman estacas o esquejes. Otro que se da es propagación por acodo. El acodo es un método de propagación el cual provoca la formación de raíces adventicias en un tallo que está todavía unido a la planta madre. Este tipo de propagación se utiliza en cultivos de cacao. Y tenemos aquí los ejemplos. Entonces, por ejemplo, está el acodo aéreo, el acodo simple, tenemos también el acodo de punta, el acodo múltiple y una serie de técnicas
que tratan sobre este tipo de reproducción vegetativa. La propagación por injertación, nosotros ya vimos la imagen y trata sobre un método de multiplicación que consiste en unir las porciones de la planta de manera que se formen un solo individuo. El injerto es un segmento de la planta que se adhiere en otra receptiva, un porta injerto o patrón, ¿cierto? Entonces ahí los invitamos también a ver nuestros videos. La micropropagación o cultivo in vitro, entonces es una técnica que utiliza células muy pequeñas, partes de tejidos u órganos denominados explantes de los mismos que son cultivadas en condiciones controladas de laboratorio. Precisamente en laboratorios de agrícola, de la parte vegetal, de microbiología vegetal, entonces en estos tipos de laboratorios es donde se da la reproducción masiva en el tipo de plantas en agares o sustancias que simulan el suelo. También tenemos cuáles son las herramientas de selección de material vegetal que se necesita. Entonces podemos ver, digamos, debemos tener una cantidad de herramientas, de instrumentos que nos permitan desarrollar este tipo de técnicas de propagación vegetal ya como lo pudimos ver. Bueno, queridos jóvenes, adultos, aquellos que ven estos videos, entonces les agradecemos por su tiempo. Pueden escribirnos acá en el canal precisamente si hay dudas, si hay preguntas, para poder resolverlas de una mejor forma. Muchas gracias por su atención.